Clases colección comunes. El espacio de nombre System Collection contiene diversas clases colección de propósito general. Cada una de estas clases está optimizada para implementar un mecanismo específico para manipular sus datos. Por ejemplo, la clase Collection Array List es similar a un arreglo. Podemos nosotros agregar elementos utilizando el método add y ArrayList automáticamente aumenta su tamaño conforme vamos agregándole elementos. Por ejemplo, podemos nosotros eliminar elementos con los métodos remove o remove@. Por ejemplo, podemos hacer lo siguiente. El elemento 2 o especificando un índice. Podemos también nosotros acceder a sus elementos utilizando un índice donde este índice empieza a partir de 0. Por ejemplo, podemos tomar lo siguiente. Como si fuera un arreglo. Podemos utilizar también la propiedad capacity para obtener o asignar el tamaño actual de la colección. Por ejemplo, podemos nosotros decirle que la capacidad de almacenamiento o el tamaño actual de nuestra colección sea suficiente para almacenar 50 elementos. La capacidad es el número de elementos que la colección puede almacenar antes de que un cambio de tamaño sea requerido. Cuando la capacidad se excede, se obtiene automáticamente una nueva localidad de memoria donde se reacomodan los viejos y nuevos elementos. Podemos igualmente obtener el número actual de elementos mediante la propiedad count. Por ejemplo, podemos nosotros hacer lo siguiente. Pongamos un punto de ruptura y veamos qué es lo que está sucediendo. Desde este punto, ejecutemos. Aquí en este caso, nuestra colección tiene en este momento 3 elementos, justo antes de que se ejecute esta instrucción. Si nosotros ejecutamos esta instrucción, nos vamos a dar cuenta que tiene ahora 4 elementos. Eliminamos uno, eliminamos el otro, entonces nos damos cuenta aquí que nos quedan 2 elementos. Podemos tomar el elemento en la posición 0, que es el 1, y en este momento, por ejemplo, la capacidad es de 4 elementos. Son los elementos que tuvo. Nosotros podemos indicarle, bueno, si vemos nosotros aquí count, es de 2. Tuvo 4 elementos, es la capacidad de almacenamiento, la capacidad de memoria que se generó. Está lista para reutilizar esa memoria.
y vemos que tenemos dos elementos. Si nosotros le decimos necesitamos almacenar 50 elementos, ahora entonces dice la capacidad es de 50, pero únicamente tenemos dos elementos en la colección. En este caso serían los elementos 1 y 3. Nuevamente, entonces puedo almacenar 50 elementos, pero actualmente tengo 2. Igualmente nosotros podemos utilizar el método trim to size para reducir el tamaño de la colección al número de elementos que contiene. Por ejemplo, vamos a detener la ejecución. Puedo yo poner ahora trim to size para liberar memoria que ya nos está ejecutando. Veamos ahora qué sucede. Nuevamente aquí presiono F10. Vemos aquí la capacidad es de 4 y tiene únicamente 2 elementos. Ahora nosotros vemos que sigue teniendo 2 elementos con una capacidad de 50. Hagamos un trim to size y vemos que la capacidad ahora es de 2, justo los elementos que contiene. Otra clase colección común es la clase cube, que representa una estructura FIFO. Esto es, el primero en entrar es el primero en salir. Veamos un ejemplo de esta colección. Declaremos nuestra colección FIFO. Esta colección expone el método encube para insertar elementos al final de la colección y decube para extraer elementos del inicio de la colección. El primer elemento en entrar es el primer elemento en salir. Hagamos lo siguiente. Insertemos algunos elementos. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, vamos a cambiarle vamos a ponerle esto. Si nosotros hacemos lo siguiente, por ejemplo, estaríamos tomando un elemento de nuestra colección. Ejecutemos nuestra aplicación y aquí, por ejemplo, vemos que tiene 2 elementos, el 1 y el 2, y aquí en la variable O tiene el elemento 0. El primer elemento entonces es el primer elemento en salir. Como observaciones, esta colección expone el método encube para insertar elementos al final de la colección y decube para extraer elementos del inicio de la colección. Pero el primer elemento en entrar es el primer elemento en salir y al salir es eliminado de la colección. Por eso es que tenemos aquí 3 insertados, sacamos uno y entonces ya nada más quedan 2 elementos. El primero en entrar es el primero en salir. Podemos utilizar nosotros el método pick para extraer un elemento sin eliminarlo de la lista. Hagamos lo siguiente, voy a detener. Puedo yo hacer lo siguiente, o igual
Q pick. Nuevamente ejecutemos hasta este momento, por ejemplo. En este momento tenemos los tres elementos, 0, 1 y 2. En esta instrucción se va a extraer un elemento, ya quedan dos, el 1 y el 2. Ahora yo voy a hacer un pick, simplemente voy a ejecutar. En O queda precisamente el elemento, pero podemos dar cuenta que sigue teniendo dos elementos. La clase Collection Stack es otra de las clases comunes. Hagamos un ejemplo con la clase Collection. Voy a eliminar este código. Para ejemplificar con el stack. Empecemos por declarar entonces aquí nuestro stack. Esta clase representa una estructura de datos LIFO. El último elemento en entrar es el primer elemento en salir. Podemos meter elementos a la colección utilizando el método push. Cada elemento es insertado al inicio de la colección. Hagamos lo siguiente. Veamos cómo se han insertado. Entonces lo que decíamos aquí, si vemos los elementos, tenemos 4. Cada elemento nuevo que se inserta al inicio de la colección. En este caso insertamos primero el 10, después el 20, después el 30, finalmente el 40 y, como explicamos, cada uno se va insertando al principio. Nosotros podemos extraer los elementos utilizando el método pop. Vamos a hacer lo siguiente. Al extraer el elemento, este elemento es eliminado de la colección. Veamos, por ejemplo, nosotros en O tenemos el último elemento, el entrar, fue el primero en salir, y este elemento 40 podemos notar aquí que ha sido eliminado de la colección. La clase stack también tiene el método pick, que permite tomar el valor del primer elemento de la lista, pero sin eliminarlo. Por ejemplo, podemos nosotros aquí tener lo siguiente. Podemos nosotros hacer esto y ver el resultado. Si ejecutamos nosotros, vamos a ver aquí que O2 tiene el 30, pero que este elemento no ha sido eliminado de la lista. Otra colección útil es la clase hashtable, cuyo objetivo es el de almacenar y recuperar datos de una manera rápida. Podemos nosotros entonces aquí ejemplificar hashtable. Vamos a detener la ejecución.
Con HashTable nosotros utilizamos el método add para almacenar parejas llave-valor. Por ejemplo, podemos hacer lo siguiente. Ambos elementos, la llave, como podemos notar, es un objeto y el valor es otro objeto. Podemos hacer lo siguiente. Podemos insertar más elementos, parejas, llave valor. Modifiquemos aquí la llave. Podemos ejecutar aquí nuestra aplicación y vemos que tenemos una colección de nuestros elementos: Juan, Pedro, Luis, María. El orden aquí de los elementos prácticamente no lo podemos deducir, dado que la posición se basa respecto al código hash de la llave. Nuestra llave no puede duplicarse. Si nosotros, por ejemplo, tratáramos de hacer lo siguiente, tratar de insertar una llave existente, por ejemplo, estaríamos duplicando la llave. Vamos a ver qué sucede cuando nosotros hacemos esto. Obtenemos un mensaje de error, una excepción de que la llave ya existe, porque realmente la llave es la que identifica la posición de nuestro elemento. Lo que sí se puede hacer es, por ejemplo, repetir el valor. En este caso vamos a corregir y sí podríamos repetir el valor, pero la llave no. Y ahí tenemos nuestros elementos. HashTable almacena los valores basados en el código hash de la llave. Por esta razón, el tipo de las llaves debe exponer el método getHashCode. Todos los objetos incluyen una implementación predeterminada del método getHashCode que heredan de la clase SystemObject. Por ejemplo, nosotros aquí podemos notar en el caso de, vamos a ver aquí para ejemplificar del getHashCode, tenemos aquí nuestro objeto. Si nosotros ponemos lo siguiente, vemos que tenemos aquí el método getHashCode. Entonces todos los objetos ya tienen la implementación predeterminada de getHashCode, pero nosotros podemos optimizarlo. Y getHashCode es utilizada por la colección HashTable para ubicar su posición dentro de la colección. Para obtener un valor de una colección HashTable utilizamos un indexador especificando el valor de la llave que deseamos obtener. Por ejemplo, podemos nosotros hacer lo siguiente. Vamos a borrar esto y vamos a tratar de obtener un valor. Lo hacemos de la siguiente manera: un elemento es igual al indexador, pero aquí nosotros le pasamos el valor de la llave. Nosotros le pasamos el valor de la llave y él nos regresa el valor que tenemos almacenado. Veamos aquí, ejecutemos
y entonces tenemos E vale Pedro. La clase HashTable obtiene el código hash de la llave para identificar la ubicación del elemento solicitado. HashTable es mucho más rápida que cualquier otra colección para recuperar un elemento en colecciones muy grandes. Sin embargo, es más lenta cuando la colección tiene pocos elementos por el tiempo que implica el crear el código hash de las llaves. En colecciones pequeñas debemos considerar el uso de otras colecciones. Existe también otra colección útil parecida a HashTable, que almacena también parejas llave-valor, con la diferencia de que los elementos se ordenan dependiendo del valor de la llave. Esta clase se conoce como Sorted List. Hagamos un ejemplo de Sorted List. Veamos nosotros aquí, simplemente cambiamos Sorted List podemos nosotros agregar elementos también con el método add. Aquí por ejemplo vamos intencionalmente a ponerlos desordenados. Los elementos se van a ordenar en base a la llave. Por ejemplo aquí vamos a ponerle el elemento 2. Aquí vamos a ponerle por ejemplo el elemento 5. Aquí vamos a poner el elemento 3. Aquí vamos a poner el elemento 1 por ejemplo. Y aquí vamos a poner el elemento 4. Todos estos dentro de nuestro Sorted List, nuestra colección de lista ordenada. Vamos a ver cómo se almacenaron los elementos. Si nosotros iteramos sobre cada uno de los elementos, podríamos obtener lo siguiente: el elemento 1, el elemento 2, el elemento 3, el elemento 4, el elemento 5. Esto es, están ordenados en base a su llave. Podemos igualmente obtener alguno de los elementos especificando su llave, que es sensible a mayúsculas minúsculas. En el caso de que sea un texto la llave, podemos hacer lo siguiente entonces: var s igual de nuestro elemento y especificamos la llave, por ejemplo. Hagamos lo siguiente, por ejemplo S2 igual a nuestra colección y pasemos por ejemplo en minúsculas la llave. Tenemos lo siguiente. Ejecutemos. Vemos que S tiene Juan y S2 tiene nulo. Esto es, no encontró esta llave. También nosotros podemos obtener elementos especificando su posición, esto es, su índice. Por ejemplo, nosotros podríamos hacer lo siguiente. Puedo yo hacer S igual a sl.get by index y le puedo decir, por ejemplo, obténme el elemento 0. Puedo igualmente decirle S2 es igual a sl get by index
y le puedo pasar, por ejemplo, la posición 2. Veamos qué es lo que obtiene. Tenemos aquí en S Luis y podemos aquí ver el elemento S2 Pedro de nuestra colección. Nosotros podemos igualmente eliminar elementos especificando la llave. Por ejemplo, lo podemos hacer de la siguiente forma. sl.remove y le podemos decir aquí que elimine el elemento U2. También podemos decirle que elimine especificando su posición, por ejemplo remove at, y le puedo decir aquí en la posición 2. Veamos nosotros aquí cómo sucedería esto. Tenemos aquí los elementos Luis, María, Pedro, Juan. Vamos a aquí ejecutar esta primera instrucción. Nos damos cuenta que ya se eliminó el elemento U2 y después vamos a eliminar el elemento de la posición 2 de nuestra colección. Vamos a ejecutar y vemos que se ha eliminado precisamente el elemento que nosotros le indicamos. En esta demostración vimos el uso de las principales clases colección: ArrayList, Cube, Stack, HashTable y SortedList.